El otro día me decía un hermanito, por mucho frío que haga, como tenemos fuego del Espíritu Santo, estamos calentitos. Y yo no sé si estaba temblando, pero yo tenía frío. Así que tenemos que poner las cosas cada uno en su sitio y no donde creemos que puede ir, ¿verdad? Bien, hermano, pues efectivamente vamos a hablar un poco de la fe. ¿Y qué es la fe? ¿Cómo describiríamos la fe? ¿Cómo describiríamos a un hombre de fe? Podemos decir, este es un hombre de fe. ¿Por qué? ¿Qué señales lleva una persona para decir que es un hombre de fe? Hebreos 1, capítulo 1 y versículo 1 y 2, yo diría que el libro de Hebreo en sí, en su totalidad, nos puede describir realmente cuál es la vida de los creyentes. ¿Sabéis dónde pongo yo esto? Mejor. El libro de Hebreos nos da un recorrido, yo diría que por toda la historia de lo que es la obra de Dios. Es cierto que en Apocalipsis donde termina ya con ven Señor Jesús y aquí terminamos. Pero creo que el libro de Hebreos nos habla realmente de toda la historia, de cómo debe de ser la vida cristiana y el testimonio. Para empezar, Hebreos dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo por los padres y los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Punto. Aquí podríamos decir, se acabó. Principio y final. Dios ha hecho que Cristo sea el último portavoz de su voluntad. Después de Cristo, revelaciones, vengan a decirla, revelación de Dios, Cristo es. En nuestro posterior tiempo nos ha hablado por Jesucristo, a quien Él dice el texto, heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Se acabó. Bien, luego viene ya la relación personal de cada uno con Dios. ¿Cómo es tu relación con Dios? ¿Cómo tú percibes a ese Dios que según Hebreos 1 nos ha hablado muchas veces, por muchas circunstancias, por muchas personas, por muchos hechos históricos, pero que ahora no estemos esperando fantasmas, ni angelitos que bajen de los cielos. No. Nos ha hablado por el Hijo. Punto. Juan dice, cuando termina su evangelio, dice, se podrían haber escrito muchas cosas más sobre la vida de Jesús, muchas cosas más, pero estas que se han escrito es para qué, para que creáis. Yo diría, agrego una palabra, son suficientes para que creáis. Podéis leer todos los evangelios desde Judas a Macabeo hasta que te dé la gana, pero la única palabra de Dios es esta. Y para de contar. Bien, cuando vemos esto, en Hebreos nos hace la mejor definición de la fe que realmente podemos encontrar en toda la Biblia. Es pues la fe, la certeza, la convicción de lo que se espera. Aquello que no veo. ¿Qué es la fe? ¿Qué es la fe?
Me gustaría que cada uno pudiera analizar un poco su vida y decir, bueno, ¿qué momento de fe he tenido yo? ¿En qué momento yo después de pasar he dicho, Señor, gracias porque tú me guiaste a hacer esto que hice? Y seguramente que tú estabas detrás de todo este tema, porque no sé por qué yo di ese paso sin pensar en las consecuencias que podían venir. Pero Señor, lo hice, porque no era yo el que lo hizo, eras tú el que me estaba guiando a hacerlo. Vamos a orar, hermanos, si no le importa. Querido Padre, yo te doy gracias, mi Dios, porque tu palabra es fiel, tu palabra es verdad, tu palabra tiene poder, tu palabra, Señor, crea convicción en nuestros corazones y nos da visión a nuestra alma de saber que un día estaremos contigo, Señor. Señor, te adoramos y te bendecimos en esta mañana. Queremos que tú seas, Señor, glorificado, honrado y alabado en este mundo. En un mundo tan lleno de conflictos, tan lleno de líos, tan lleno de injusticia. Pero tú has puesto aquí a tu iglesia, Padre, que es la luz del mundo. Señor, ayúdanos a cargar nuestras pilas delante de ti, Padre. Perdona nuestros errores, nuestras faltas y ayúdanos, mi Dios. En el nombre de Jesús pedimos estas cosas. Amén. Bien. Los hechos que hemos leído fueron hechos históricos. Ninguno de los que hemos leído, o ha leído nuestra hermana, en Hebreos 11, ninguno está cogido con pinza. Todos fueron hechos históricos que se pueden registrar y ahí están. Abraham era un hombre físico, que la historia lo reconoce. El arca de Noé, que algunos dicen que es una historia ficción, sin embargo, en todas las culturas y en todas las civilizaciones han descubierto los arqueólogos, pues, una cantidad grande de arcilla, la cual no se explica por qué ha sido de una vez. No como cada año cae, llueve y se va creando capitas de arcillas. No, realmente, estamos hablando de Noé, como estamos hablando del arca y están buscando todavía el arca perdida, pero no es el arca de Noé. Ahí está todavía buscando la gente del arca de Noé. Lo que quiero decir, hermano, si Abraham no cree la promesa de Dios de que sobre este hijo iba a crecer una descendencia como las estrellas de los cielos y la arena del mar, si Abraham no cree aquello, Abraham no va al monte a sacrificar a su hijo. He dicho, Señor, lo que tú digas, pero esto no. Esto es muy personal y además tú tienes promesa con este hijo. ¿Cómo me dice que lo queme? Bien, hecho histórico. La vida está llena de hechos históricos. ¿Sí? Cada cosa que hacemos, cada cosa que tú haces y que yo hago, está escrita. El jueves yo decía, llegó a la iglesia, nos entró una señora mayorcita de la República Dominicana. La mujer entró, le dijimos que pasara, se sentó allí con nosotros. Ella era creyente, traía su Biblia, incluso estuvo orando. Entonces yo estaba hablando un poco, no de esto, pero algo similar. Y dije, esta mujer no ha venido aquí por un capricho, ni porque le gusta. El Espíritu Santo de Dios, el plan de Dios, el proyecto de Dios es que esta mujer viniera de la República Dominicana porque tiene una hija en Sanlúcar y cuando llega a Sanlúcar a los 4 días le dice a la hija, yo quiero ir a la iglesia. Y la hija la trajo a la iglesia. Luego vino a recogerla y dije, ¿es capricho tuyo de estar aquí hoy? Seguramente, pero no es capricho de Dios, tuyo. Es un plan definido de Dios. Dios nos tiene aquí ahora. Ojalá hubiera aquí 500, pues entonces no cabríamos aquí, tendremos que ir a otro lado. Estamos aquí porque Dios nos ha empujado a estar
y porque es el plan de Dios, aparte de que tú creas que es tu plan, ¿vale? Otro día una parejita entró y dice, somos espectadores, queríamos saber qué es lo que hacen. Pues adelante. Venimos por curiosidad. Y digo, en la iglesia evangélica, que casi el 80% estamos allí por curiosidad o por hacer alguna gamberrada. Y al final nos convertimos y nos quedamos allí. Realmente, la vida está llena de hechos históricos y el que estemos aquí hoy, el último domingo, sí, el último domingo de enero del 23, es parte de la historia. Quizás nosotros no vamos a escribir nada de eso. Quizás no vamos a escribir nada. No sé si alguna de ustedes o algunos tenéis un diario y escribir las notas de hoy. ¿Vale? Pero bueno, está escrito. Bien, hay algo que Moisés sabía y estaba muy seguro. Y es que su nombre estaba escrito en el libro de Dios. ¿Tú crees que tu nombre está escrito en el libro de Dios? ¿Cuándo se escribió ese número, ese nombre? A veces yo no voy a tratar de explicarlo hoy, si no sería otro día, pero ¿cuándo? Piénsatelo. ¿Cuándo escribieron tu nombre en el libro de la vida? Bien, hay el himno este ya antiguo que hay un nombre nuevo en la gloria, mío es, sí, mío es. Oye, niña, si quieres buscarlo para el final y lo cantamos al final, ¿vale? Ya te doy trabajo. Es un himno precioso, ¿verdad? No sé quién fue el poeta que lo escribió, pero hermano, Moisés, estamos hablando del Éxodo 32, 31, él le hace un plan, Dios le presenta a Moisés un problema grande con el pueblo de Israel y Moisés se atreve a desafiar a Dios, un hombre de fe, un amigo de Dios, como quiera llamarle. Pero estoy buscando eso, 32, 31. Fijaros el detalle que encontramos. Dios le habla a Moisés porque el pueblo ha hecho una acción muy grave delante de Dios. Y Dios le habla a Moisés y le dice, voy a terminar con este pueblo. Voy a acabar con este pueblo. Entonces dice, volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado porque se hicieron dioses de oro. Que perdone, es el ruego de Moisés, que perdone su pecado. Y si tú no perdonas su pecado, bórrame a mí del libro de la vida. Moisés se está comprometiendo hasta lo último. Si tú, Dios mío, no perdonas a este pueblo, que es tu pueblo, no es el pueblo asirio ni el pueblo del otro, no, es tu pueblo. Si tú no lo perdonas, dice así el texto, porque perdone ahora el pecado y si no, ráeme, límpiame, bórrame de tu libro que has escrito. Hermano, Moisés sabía que su nombre estaba escrito en algún lugar. No por ser Moisés el hijo de, y que Dios lo hubiese hablado en el monte Sinaí, no. Es un compromiso de un hombre con Dios. Hay más todavía, Apocalipsis, también es interesante. Podríamos ver otros, pero veía esto porque me llama la atención. ¿Dónde estoy? Apocalipsis 3:5, creo que es, si no me equivoco.
creo que es. Y el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, conforme seré, confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles de Dios. Confesaré y no borraré delante de mi Padre y delante de los ángeles de Dios. Es decir, cuidado, nuestros nombres, nuestras historias, tus hechos, tus palabras, mis acciones, tus acciones están escritas delante de Dios. Aunque quizás no nos demos cuenta. Algo, el último ya, es Apocalipsis 20:12, creo que es. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en el libro de la vida. A ver, así ese es el texto. No me equivoqué. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en el libro según sus obras. Y bueno, no vamos a seguir ahí. Ahí estaban escritos los nombres. Vean esto. Vale, seguimos. ¿Qué tenemos que hacer para que nuestro nombre esté escrito en el libro? Os doy una pincelada para otro día. Ratificamos nuestros nombres en el libro de la vida el día que creímos. Confirmamos nuestros nombres, si quiere una frase igual pero distinta, ratificamos nuestros nombres en el libro de la vida el día que creímos. ¿Qué importancia tiene la fe en tu vida? Bien, el otro día, el último domingo del año pasado, yo entrevistaba a un hermanito que ustedes conocen, y yo no voy a decir el nombre. Si quieren saber, vean el programa. ¿Vale? Yo le preguntaba, ¿qué has traído o qué has cogido o qué te vas a llevar de este año 22 para el 23? Para llevártelo como plataforma, para lanzarte, para que te apoye, para que te lleve. ¿Qué es lo que te lleva? Y me dijo la fe. No me traigo nada del 22. Quiero llevarme la fe. Porque sin fe, ¿qué pasa? Sin fe, ustedes lo saben, díganlo fuerte. Es imposible agradar a Dios. Y si yo creo o quiero servir agradando a Dios, tengo que tener fe en el 23. Y es la misma fe que traigo del 22 para acá. No es otra. La fe no se va renovando. La fe es la misma. La fe va creciendo como los niños que eran pequeñitos y hoy ya somos hombres. Sí, la fe es la misma. Yo soy el mismo hace 70 años. Soy el mismo. No ha cambiado nada en mí. Solamente que he crecido, me he envejecido. Punto. Bien. La fe no va a cambiar. Pero además de agradar a Dios, hay en mí una dimensión distinta ahora. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y qué es lo que le agrada a Dios? Que yo sea agradable a mis hermanos. El texto de Juan, el que no ama a su hermano que ha visto, ¿cómo dice que ama a Dios a quien no ha visto? ¿Sí? Mi fe me apoya o me ayuda a entrar en el 23. Seguimos un poco. Vamos a ocuparnos de la fe.
una persona sin fe, ¿qué es? Bien, una persona de fe es aquella que no anda por la vista, esto hay que explicarlo, sino por la confianza y certeza de que Dios actúa, actuará y seguirá actuando. Una fe sin historia no es fe. ¿Por qué tantas veces le repite o se repite el paso de Egipto? Salida de Egipto, por ejemplo. El mar rojo, el maná en el desierto. Jesús mismo lo está repitiendo. El apóstol Pablo lo repite. ¿Por qué se repite? Son hechos históricos grandes de fe. Hermano, la fe no es una idea bonita. La fe no es andar por las nubes. La fe no es andar sobre el mar. La fe es una experiencia personal que tú debes de tener con Dios. Y que quizás la descubre, como decía antes, después. La fe no siempre es pensando en el futuro, sino aquí y ahora y en el presente. Sí, aquí, ahora y en el presente. Bien, para que no lo sepan, si no lo saben, pues se van a enterar. Hay un momento de fe en mi vida, ¿sabe? Se lo explico, ¿no? Yo estoy con la duquesa, que ella murió, y me dice que parte de la casa que teníamos de la iglesia era suya. Entonces, me dijo que, bueno, en un juicio de que tuvimos, o me la compraba o me ayudaba a edificar. Y yo se la vendo. Voy a venderle aquella parte en 1.550.000 pesetas, según me habían dicho los técnicos. Voy, y bueno, me dijo que eso era mucho dinero, además que era suya. Eso era suyo. No era mío, era suyo. Sino que se habían equivocado. ¿Qué hago? Digo, yo no voy a entrar en conflicto con usted, doña Luisa. Yo se la voy a regalar. ¿Cómo? Sí, se lo voy a regalar. Sin más problemas. Yo voy a la notaría y digo, mire usted, señor notario, esta medida se hizo mal. Porque esta señora tiene en sus planos esta parte, así que es suya. Yo se la regalo. Así ha sido, así, así. Pero se quedó caos. Esto es muy fácil. Ahora, yo espero, doña Luisa, que usted me dé un donativo para la entidad. ¿De cuánto? Había dicho 1.550.000. Le quité las 50. De 1,5 millones. Eso es igual. No. Yo te lo he regalado. ¿Vale? Ahora le pido, si usted lo cree bien, me da 1,5 millones como donativo. Que le damos el número de identidad para que usted lo deduzca a la Hacienda. Hermano, esto fue por fe, porque yo no había ni hablado con la iglesia, ni con los consejos de la iglesia, ni con nadie. Pero allí no había otra cosa que hacer. O te metes en pleito y llegas hasta el Tribunal de la Haya, y con esta señora 3 veces grande de España, ¿quién iba a entrar? Para ti. Y Dios lo hizo. Me llamó a la semana y me dijo, vente por aquí. Está todo arreglado. Vamos al notario y lo arreglamos. Hermano, eso no fue cosa mía porque yo no soy ni tratante, ni sé corredor de casa, ni sé nada de eso. Pero en aquel momento yo vi aquello tan bloqueado, yo dije, quieto, para ti. No me hace falta. Dios tenía un plan. Y ahí está la casa. Para ella lo suyo, para nosotros o para el Señor la casa. Bueno, no me tiren flores todavía los claveles, ¿vale? Tíramelo después. Sí. No, hermano, sí, realmente hay momentos en la vida en que tú dices, Señor,
o doy el paso, pensando en que tú estás ahí y me vas a sostener, me tiro del monte porque tú dices que los ángeles vendrán y me recogerán. Sí, hay momentos en la vida que tú tienes que hacerlo, siempre pensando en Dios. Bien, la fe no siempre es mirando al futuro, sino mirando muchas veces al mismo presente, aquí y ahora. ¿Qué tienes tú guardado del 22? Que dice, esto me sirve, qué bueno, qué promesa. Apunta en tu libro todo lo positivo que Dios te dio durante ese año. Guárdalo como un tesoro, porque te servirá para entrar en este año. Cuando vengan momentos difíciles, el Señor, me ayudaste en julio del 22, en esta situación. Tú eres distinto, tú has cambiado. Se basaban en los hechos antiguos. Dile a Israel que Dios le sacó de Egipto, que pasaron el mar rojo, que comieron maná. Yo soy el verdadero maná, el verdadero pan del cielo soy yo, decía Jesús. Bien. Hay que tener una cosa, certeza de que Dios lo ha hecho. Dios es el que lo ha hecho. No piense. Y como os he dicho esto de la casa, es que realmente yo entiendo que yo nunca me he metido en estos fregados de historia, pero yo entendí, y luego la iglesia lo vio perfecto. Yo entendí que no había otra cosa. Y Dios lo hizo. Dios estaba detrás del plan. La certeza de que Dios actúa en tus momentos y en esos momentos es lo que realmente mantiene la fe. Dios actúa aquí y ahora. El hecho de que estemos aquí hoy y ahora, a la una ya, es porque Dios lo ha permitido. Y vamos a creerlo de esa manera. Moisés, en el que nos vamos a parar, se encuentra en una situación muy difícil. Moisés había criado 40 años en el palacio de Faraón, conocía la idea de los reyes de Egipto, sabía cómo era su ex pariente Faraón y sabía cómo trataban sus enemigos. Moisés le dice al pueblo, en un día determinado, después de las 10 plagas, le dice, mañana saldremos andando. Preparen cada uno sus cosas. Prepara la mochila, prepara la maleta, prepara tu ganado, prepara tu carro, que mañana saldremos andando. El ejército de Faraón era inmenso. Y Moisés dijo, adelante. Dice el texto 11:27, que lo tiene ahí. 11:27. A ver, ¿qué dice? ¿Lo tiene? Yo tengo que buscarlo. Es que así no nos equivocamos. ¿Ya lo tiene? Léalo, léalo. Entonces, el texto está mal, que yo he tomado, seguramente. 11:27, yo lo hice mal, quizás. No. ¿Cómo dice? Eso es fe, hermano. Llevaba con él como 2 millones de personas. Un hombre solo. Pero con un Dios muy grande. Sabía que tenía un ejército ahí. Inmenso. Sabía que tenía un pueblo
que solamente sabía hacer barro y ladrillos, pero no tenían espada, no se habían preparado para la guerra, como el ejército de Faraón. Y Moisés dijo, adelante, vamos. ¿Por qué? Porque el Dios que me habló en la zarza me dijo, vendréis aquí y me adoraréis aquí. ¿Cuántos? Mi pueblo de Israel vendrá aquí y me adorará aquí. Esas palabras, hermano, quedaron grabadas en el corazón de Moisés. Y esas palabras fueron lo que prácticamente le hizo andar por la arena del desierto, creyendo Moisés que la promesa era tan real como la arena misma que pisaba. Moisés creyó y desafió a Faraón. ¿Qué más podríamos decir? Moisés no tuvo miedo. ¿Cuáles son los grandes enemigos? El miedo muchas veces es lo que realmente no. Moisés no tuvo miedo a enfrentar a Faraón, ni al ejército, aunque ellos no tenían herramientas para pelear. Ahora, ¿qué es eso de mirar al invisible? ¿Cómo podríamos decir eso? Explicar eso. Mirando al invisible. Moisés no había visto a Dios. Había oído la voz de Dios. Pero a menos que tengamos una esquizofrenia y oímos voces sin a ver quién las pronuncie, porque suele de nuestra cabeza, no. Moisés había oído la voz de Dios. Y él no creía que era una voz de un viento que había en el monte Sinaí, allí, que no apagó la zarza. Pero no creyó, no, él creyó que era Dios. Dios le dijo a Moisés, yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Yo soy el Dios de aquellos que tú conoces, que tú sabes la historia, que no estamos hablando de un Dios griego, de esos que aparecían por allí cuando le daba la gana. No, de hechos históricos. Abraham, Isaac y Jacob. El pueblo de Israel, ese que está ahí, al que tú perteneces. Yo soy el que soy. Y en mi nombre tú irás y sacarás al pueblo y vendréis a este monte y me adoraréis en este monte. Hermano, ¿eso qué es? Fe, convicción, ¿eso qué es? Eso tiene algo que nosotros no tenemos muchas veces. Esa fe que Moisés expresa es la fe que realmente está como asignatura pendiente para muchos creyentes. Sí, en el siglo XXI, en el año 23 ya de este siglo, realmente carece mucho este tipo de fe. Hombres y mujeres de fe que dan pasos sin saber qué hay debajo, si va a encontrar arena o va a encontrar rosa. Es sencillamente, la fe es una experiencia personal, tú y Dios. Es la convicción profunda de que Dios actúa. Ahora, hay que tener también claro, la fe no es algo autópico que yo he descubierto, algo mágico. No, la fe es racional. Dios le hizo recordar, Jesús lo hace, también dije antes que el apóstol Pablo, le decía al pueblo y le explicaba los hechos que los hombres iguales a ellos habían vivido conforme a la fe. Sal de ahí, Abraham, y vete a una tierra que yo te mostraré. ¡Wow! ¿A dónde, Abraham? Señor, yo te la voy a mostrar. Y Abraham coge
su ganado, sus criados y tira para adelante. ¿A dónde? No lo sé. Le diría a la gente, ¿a dónde vamos ahora? Y yo qué sé, vamos para adelante. Tú tira para adelante. Israel se encuentra delante del mar. Y empieza a decir, Señor, Moisés, no había tierra en Egipto para enterrarnos, que nos va a enterrar en el desierto. Por favor. Y le dijo, Señor, tú sabes lo que dice el pueblo, ¿no? Y dijo, tira para adelante. Pero Señor, no tenemos piragua. Y el arca de Noé ya hace mucho tiempo que se fue. Tira para adelante, Moisés. Hermano, no sé, qué vergüenza cuando leemos esto delante de Dios, ¿verdad? Cuidado, la fe es racional. Dios tiene que haber actuado en tu vida muchas veces y ni siquiera te has dado cuenta que era un hecho de fe. Busca en tu vida aquellos pasos que diste un día por fe. Y di adelante, Señor. Si en aquel momento tú me ayudaste, o ayudaste a mi hermano o a mi hermana, ¿por qué tú no me vas a ayudar a mí? ¿Ve? Pedro, un lobo de mar, conociendo el mar de Galilea, palmo a palmo. Venía Jesús andando sobre el agua y pone a prueba, y lo pone a prueba. Si tú eres el que dice que eres, yo conozco el mar este, ¿eh? Yo conozco el mar, ¿eh? Tú podrás ser un espíritu, pero yo soy una persona que me he hundido muchas veces en el mar. Si tú eres el que dice que eres, haz que yo ande sobre el agua. ¡Wow! Hermano, vamos a probar. Y Jesús le dijo, ven. ¿Y qué pasó? Anduvo. ¿Cuántos pasos? No me lo pregunte. Pero anduvo. El agua no se cristalizó, no se congeló. Él anduvo sobre las olas. Ahora, hermano, teniendo esto en mente, ¿eres tú y yo distintos a Pedro? Somos iguales. ¿Qué es lo que cambia? Pedro puso su fe en la promesa. ¿Ven, Pedro? Moisés le dice Dios en el monte, ve allí y tráete tu pueblo aquí. Y allí estaba Moisés en el monte Sinaí, con su pueblo. Ha pasado, ha salido de Egipto, ha pasado el Mar Rojo, ha entrado a la tierra prometida, están allí. Como tú dijiste, Señor, aquí estamos. Ahora, ¿qué es fe, hermano? Es creer las promesas de Dios y hacerla algo muy real. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No podemos ver con nuestros ojos lo que realmente no se puede ver porque no lo vemos, pero sí lo creemos. Yo no puedo ver a Dios, pero creo que hay un Dios. Yo no puedo ver algo muy sencillo, muy simple, el viento. Uno de nuestros razonamientos muchas veces no podemos ver el viento, pero podemos creer en el viento, porque me pega en la cara. Por la mañana, allí debajo hay una palmera y cuando me levanto, por la ventana veo la palmera y puedo ver por donde más o menos viene el viento. Pero no porque yo lo sienta, porque estoy dentro de la casa, porque veo que las hojas se mueven en una dirección. Si yo no puedo ver el viento, yo no puedo ver a Dios, pero puedo ver la obra de Dios, la mano de Dios. Eso sí podemos verlo. ¿Está claro? Seguimos un poco adelante. Es una convicción profunda que actúa prácticamente contra lo humano. Sí. Vamos adelante para ir terminando. ¿Dios no cambia o Dios cambia? ¿Cambia las circunstancias?
Dios es inmutable. Entonces, ¿quién cambia? La circunstancia. Para Dios la circunstancia no le preocupa. Dios está sobre la circunstancia. Oye, es que no, Dios está sobre la circunstancia. Entonces, ¿qué nos puede asustar? ¿Qué es lo que nos puede asustar? Ante hechos grandes, difíciles, que para nosotros son lo último, el no más allá. Sin embargo, si creemos que Dios está sobre las circunstancias, no tendremos problema en entrar. No tendremos problema en entrar. Bien, algo más. ¿Qué diferencia hay entre Moisés y la tuya? ¿Dónde está el problema? Muchos se había criado con Faraón, conocía toda la historia, era un gran hombre, vivió 40 años en el desierto, allí cuidando 4 cabras y todas esas cosas. ¿Pero qué más? ¿Dónde está la diferencia? En su convicción de que Dios es real. Dios es real. Dios no es una voz que me habló. Fijaros si Moisés creía que Dios era real, tan real, que una de sus peticiones a Dios, ¿cuál fue? Señor, permíteme ver tu cara. Señor, te quiero ver. Eres tan real que te quiero ver. Y Dios le dijo, no. Nadie verá mi cara y vivirá. Pero para él era tan real Dios. Hermanos, ¿qué tal real es Dios para nosotros? Dios es una historia que nos contaron cuando pequeños, en el colegio o en la escuela dominical, depende de donde estuviéramos. ¿Sí? ¿Qué es Dios? ¿Qué es la fe? Dios es inmutable, Dios no cambia, como había dicho nuestro hermano Jesús. Bien, Dios no cambia. ¿Quién es el que ha cambiado entonces? Bien, ya ustedes lo saben quién ha cambiado, ¿verdad? Cambiamos nosotros y mucho. Por la fe Moisés dejó Egipto. No tenía otra cosa en su mente. Ese es tu pueblo, ese es tus hermanos, ve y sácalo. Una frase que me gustaría matizar. Yo he oído el clamor de mi pueblo. Sí, un pueblo que no dice el texto por ninguna parte que clamara a Dios. No dice nada de que el pueblo de Israel estuviese clamando a Dios. No lo encuentro por ningún lado. Sin embargo, Dios dice, mi pueblo. ¿Cuántos de aquellos adorarían a los dioses de Egipto? Resultado es que cuando está en el desierto, ya en el Sinaí, pues Moisés no baja del monte, se ha ido al monte y no baja. Le pasa como al pobre Miguel, que se fue al monte y no bajaba. Estaba allá arriba y dicen los demás, oye, haznos un Dios y que volvamos a Egipto. Dice, ¿cuántos del pueblo de Hebreos estaban en Egipto adorando a los dioses de allí? 400 años, generación, el abuelo, el tatarabuelo, el bisnieto y yo no sé cuántos más podríamos decir. Estuvieron allí criados con todos los dioses de Egipto, porque Jehová no tiene figura. Jehová no tiene figura. Es que si yo tuviese una figurita, Jehová la pondría ahí y adoraría. Pero no tenemos nada. Esta gente tiene dioses de todo. Ahora, la cultura que traían ellos, ¿cuál era? Una cultura idólatra. Haznos un Dios. Y a Aarón no se le ocurre. No se le ocurre un becerro de oro. No. Bien. Fijaros esto. Dios tiene que luchar
voy a decir contra sí mismo, si cabe. Ese es mi pueblo. Pueblo que está adorando a los dioses. Dios no va a borrar tu nombre de su libro, porque Él lo escribió. No podrá borrar tu nombre del libro de familia, el nombre de tu hijo, por muy malo que sea. Y eso somos nosotros que somos malos. Dios va a borrar tu nombre del libro. Él escribió tu nombre un día y dirá, tú eres mi pueblo. Y en un momento dado de Moisés, le dice a Dios, mira, que este no es mi pueblo, ¿vale? Es tu pueblo. Le dijo Moisés a Dios en un momento. Termino, hermano, diciendo que la confianza hay que ponerla en Dios. No podemos buscarnos otra cosa. No podemos buscarnos otros momentos ni circunstancias, porque Dios está sobre las circunstancias, sobre todo lo que realmente podemos entender y pensar. Dios está muy por encima. No te preocupes, Dios está por encima. Y si era un hombre de mar, un lobo de mar, como era Pedro, Pedro tuvo que decir, Señor, perdóname. No creí y no anduve más hasta ti y me hundí. Muchísimas veces nosotros los creyentes, hermanos, estamos muy mojados. No solamente son los mexicanos los de espalda mojada, sino también los creyentes tenemos la espalda mojada. ¿Verdad? Señor y Padre, gracias, porque tú eres un Dios de poder, de gracia, de misericordia. Tú, Señor, no nos vas a borrar del libro de la vida nunca. Señor, tú nos apuntaste con tu mano. Señor, con la sangre de tu Hijo. Gracias, mi Dios. Es un poder tremendo el que hay en ti para mantenernos a flote, Señor. Gracias, Padre. Ayúdanos a creerlo. Y no solamente a creerlo, sino a vivirlo. Tú eres un Dios de poder que transforma mi manera de pensar, mi manera de actuar. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén.